Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a este espacio, bienvenido a las noticias, bienvenido al debate y también al análisis. Somos Letras en Vivo, el nuevo programa que está todos los días de 8 de la mañana a 10, con una mesa muy importante, una mesa que vamos a analizar hoy todo lo que está ocurriendo. Venimos cargados de noticias. Saludo en este momento a Pablo Álvarez. Pablo, buenos días. Buenos días, Andrés. Un cordial saludo para vos, para Sebastián y para toda la audiencia que tenemos hasta ahora en nuestras plataformas digitales. El numeral Letras en Vivo para hablar sobre los temas que competen con el país, con la región, con la ciudad. Y tenemos 2 horas por delante para analizar todo tipo de temas con nuestros oyentes, con nuestros invitados que tendrán más adelante y por supuesto con el mejor material y contenido para apoyarlo. Señor Sebastián Romero, buenos días, ¿cómo amanece? Andrés, buenos días para todos los espectadores, para Pablo, para todos aquí en el estudio. Temas del día. Amanece el país con muchos temas coyunturales. Ayer el presidente de la República en una entrevista con el Canal 1, con Claudia Palacios, hablaba de un tema muy curioso, y es que decía que 8.000 empresas son las que generan el 70% del recaudo tributario del país. ¿8.000? Solo 8.000. Solo 8.000. Generan el 70%. Entonces eso nos da a pensar una cosa, y es que tienen razón el gobierno de decir, vamos a bajarle la carga tributaria a las empresas para que se oxigenen y también de alguna manera generen un poco más de empleo. Pero también dieron a reducir ayer un tema, y es que 1.5 billones de pesos se han perdido en 8 días de paro. No, y yo creo que también hay que mirarlo desde este punto de vista, y es el siguiente, Pablo. Y es, bueno, son 8.000 empresas. 8.000 empresas. Habría que mirar el informe final de cuántas son.
obviamente son grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas que hay en el país, porque solamente 8.000 están siendo las responsables del tema tributario frente a las miles de empresas. Solamente en el sur del Valle de la Aburrá, en el informe de cómo vamos del año pasado, se hablaba de alrededor de unas 9.000 empresas. Entonces, habría que mirar eso, porque solamente esas 8.000 son la carga tributaria que soporta el Estado. Tal vez habrá sido un aproximado que quiso decir el presidente sobre el número de empresas para determinar esta cifra, pero yo pienso otra cosa, y es que para hacer la reforma, el gobierno, digamos que en cierta medida tiene unos vaivenes muy raros, no son claros en cuanto a la reunión para tocar este tipo de temas. Y lo vimos entre antier y ayer, cuando vimos que las noticias eran respectivamente sobre esto, que no se dio la reunión, que no hubo tal acuerdo, que no llegaron los participantes para hablar sobre el tema de la reforma. Entonces ahí viene uno, o sea, uno entiende que el gobierno quiera también apoyar este tipo de la reforma tributaria, valga la redundancia, pero si no se presta la disposición, se ve que el país tiene una pérdida económica muy grande en estos días de paro, y más los que se vienen, porque mañana hay establecido otro. Además, porque hay que tener en cuenta algo, estamos en una temporada que para el comercio es la temporada más alta. De mayor ingreso, ¿cierto? Y con este tipo de paros, entonces, ¿hasta qué punto, o sea, cuál va a ser el crecimiento realmente de las empresas y del país? Y hay este dato, Sebastián, en Cali los comerciantes han dicho que por día están perdiendo más de 100 millones de pesos del estimado que tenían ganar para esta época. Solo en Cali, falta ver los anuncios que se hagan desde Medellín, Bogotá, Barranquilla y todas las ciudades principales del país. Pero es preocupante la cifra porque es una pérdida muy grande, enorme. Total. Bueno, ¿ustedes cómo vieron ayer? Hoy hay un evento internacional que es la cumbre del cambio climático. A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque desde el 13 de noviembre, Greta Thunberg, la lideresa juvenil del cambio climático, zarpó desde Virginia en los Estados Unidos en un velero hasta Lisboa. Llega a Lisboa en ese momento, entonces todos los medios están en esa expectativa, y llega a la cumbre del cambio climático. La cumbre del cambio climático se tuvo que pasar a Madrid por los eventos que habían ocurrido, o los eventos que están ocurriendo precisamente en Chile, por las protestas que allí se generaron y que hoy tienen en vilo al país. ¿Qué otro tema tenemos hoy para tratar? No, seguimos en la línea con el presidente, porque él ayer tocaba un tema y ayer le también tocaba un tema y se vio algo muy curioso. Es que uno de los grandes contrincantes de la política del expresidente Uribe, quiere decir que jefe del partido del gobierno, se reunió con el presidente Duque. Estamos hablando de Germán Vargas Lleras, que entre comillas era una reunión necesaria para que le aprobaran en todas las reformas. Y ya Cambio Radical dijo que va a muerte con el tema de la nueva ley de financiamiento. ¿Cómo es que se llama la nueva ley de financiamiento? No recuerdo el nombre. Pero la bancada de Cambio Radical al parecer va a entrar al gobierno. Ahora, será tema, no quiero llamarlo a escondidas, pero será tema con el respaldo de Álvaro Uribe. Claro, es que la semana pasada hubo en Casa de Nariño una reunión de la bancada, solo de la bancada del Centro Democrático, una reunión a puerta cerrada que fue desde las 9 de la noche aproximadamente, y dicen que fue hasta las 2 de la mañana. Y esa reunión fue como el miércoles, y se vino a conocer que fue y existió esa reunión el viernes, que se filtraron algunas declaraciones por parte de Paloma Valencia. Pero hay que recordar dos cosas. La semana pasada el país se estremeció, es decir, hablamos del tema uribista, ¿sí?, del partido de gobierno, porque uno de los más férreos uribistas, estamos hablando del señor Fernando Londoño, salió a decirle al presidente Uribe, si usted mejor hágase un lado, haga sus negociaciones y deje que otro gobierne. ¿Sí? Pues al día siguiente, el señor, en una entrevista con la W Radio, al mediodía, se refirió al señor Londoño como el ciudadano. Estamos hablando de Duque. Estamos hablando del presidente Duque. Es que en la campaña, cuando todavía ni siquiera Iván era candidato oficial del Centro Democrático, yo me acuerdo de una frase que le dijo, inteligente Monsalvete, le Tal dijo cual. Fernando Londoño a Iván Duque. Bueno, ayer sucedió algo muy importante en la ciudad. Un joven perdió la vida, al parecer, y presuntamente era uno de los jóvenes encapuchados que perdieron la vida al intentar taponar una vía al frente de la Universidad de Antioquia.
Esto ocurrió ayer, fue noticia de última hora, alrededor de las 3 de la tarde, si mal no estoy, y en la que lamentablemente pues este joven pierde la vida, pero también habría que analizar las circunstancias. Las circunstancias es que ellos estaban intentando taponar una vía, estaban intentando de una u otra manera tirar unas papas bombas y fue él mismo que cayó encima de su propia papa bomba que llevaba en una mochila, según informaron los organismos de la policía, que informaron alrededor de ayer. En una entrevista a medios de comunicación, el general Eliezer Camacho dijo que este joven pues había sido atendido de inmediato, pero que cuando llegó pues ya al centro asistencial no había nada que hacer. Andrés, como Julián Andrés Orrego Álvarez fue identificado el joven que murió, que falleció ayer en lo que en el relato que nos dabas ahorita. Dice que en cámaras del puesto de mando unificado se vio como algunos encapuchados obstaculizaban el paso de los automóviles. Es que lo que hicieron fue que quisieron obstaculizar y ¿cómo se provocó esto? Una persona que intentaba pasar en una motocicleta, ese joven el que murió intentó detenerlo y el joven pues como que iba para el trabajo y pasó derecho. Y obviamente pues este joven pierde la vida porque cae en su propia papabomba. Ahora, hay que decir que cuando se conoció el hecho se habló mucho de si era un estudiante de la de Antioquia, si no lo era. Horas después la universidad, cuando se da a conocer el fallecimiento del joven, la Universidad de Antioquia emite un comunicado que más adelante veremos, donde afirma que el joven fallecido efectivamente era estudiante de la Universidad de Antioquia. Y en el mensaje, lo curioso es que más allá de lamentar el fallecimiento, lo que uno analiza del mensaje es el llamado a la reflexión. Uno esperaba que el mensaje tal vez fuera algo, o sea, que el mensaje solidario fuera dominante, pero el mensaje solidario fue menos de un párrafo. El resto del contenido del mensaje hablaba sobre reflexionar para estos hechos, y también desde acá, desde esta mesa, queremos también como mandar un mensaje a los jóvenes, enviarlo, hagan sus manifestaciones, pero no arriesguen su vida de esa manera. Hay que saber manifestarse. Está bien que todos luchemos por un derecho que tenemos los estudiantes, que tenemos todos como ciudadanos, pero no podemos jugar con la vida nuestra ni con la del otro de esa manera. Dice que, hablando de eso, abro comillas, el del comunicado de la universidad, citando el tema de, digamos, cuando se refería como al tema de las condolencias, dice: a su familia, amigos y compañeros les expresamos nuestro sincero mensaje de condolencias y solidaridad. El resto del contenido del comunicado se dio como más a manera de reflexión, Sí. que era lo que decías, Pablo. Pero es que también se entiende que la universidad también, o sea, hay que contextualizar bien el hecho. Es un hecho, uno no quiere llamarlo absurdo, porque cualquier muerte hay que lamentarla, sea buena, sea mala. Pero el hecho de esta muerte, digamos lo que el contexto no ameritaba. No había por qué detener una moto. Uno pensará, dejarla pasar, déjala ir. La moto no tiene que ver con tu manifestación. No tienes por qué arriesgar ni la vida de la persona que está pasando, ni mucho menos la tuya. Así es. También a eso se refirió el secretario de Seguridad de Medellín, dice Andrés Tobón, dice que el hombre lesionado era quien al parecer llevaba lo que parece ser una papa bomba cuando esta detonó. Entonces uno dice, ¿por qué son estudiantes y están manejando papabombas? De esto hablaba el presidente Duque cuando decía que 300 uniformados, es decir, 300 uniformados pertenecientes al cuerpo del SMAC se encuentran en estos momentos hospitalizados o con incapacidad, precisamente por el tema de los vándalos que se generan en el tema de las manifestaciones. Entonces hay un tema también dentro de la controversia y donde los organizadores o el comité del paro llevan como propuesta es eliminar el SMAT. Pero también, si bien es cierto, hombre, el SMAT está realmente, ¿por qué? Porque es que no es justo que ciertos bandos, digamos que salgan a marchar, pero unos pocos hagan de estas ciudades o de estas marchas un tema de vandalismo, Andrés. Es que ahí se desvirtúa, qué pena, yo creo que ahí se desvirtúa todo lo que han luchado en esos paros. No sé, Pablo, ¿qué piensas? Yo, cuando comenzó el tema de los paros, vi unas marchas muy pacíficas, con objetivos claros, pero hablando acá de este territorio de Medellín, en horas de la noche de ese 21N, como se le conoció el primer día del paro, fue que comenzó el despelote. O sea, el motivo tal vez ya sea porque en el día había más gente con rol pacífico, con otras intenciones, pero en la noche
se dio inicio a esa batalla campal por la Universidad de Antioquia, que para mí se pierde el objetivo de una marcha y pasa a ser más como una marcha de vándalos, un vandalismo total. No podemos dejar fuera el foco de una marcha que se lucha por unos derechos a pasarla para hacer simplemente una guerra, Así una es. batalla campal, porque eso es lo que se vio en Medellín y se dejó ver en Cali, en Barranquilla, en otras ciudades, que se pierde el objetivo de una marcha que hasta el momento me parecía muy pacífica, pero que hoy en día ya la gente está cansada. Además nosotros en Letras estuvimos el 21 de noviembre muy atentos reportando todos los videos que nos llegaban de todas las ciudades, donde también esas marchas eran pacíficas, con gritos, con incluso hubo uno muy curioso en Cincelejos, donde a través de un canto hacían como referencias a todas las manifestaciones. Lo recuerda que lo publicamos acá en la página. No, y estuvimos muy pendientes en el minuto a minuto ese día. Yo recuerdo que estuvimos cada uno en lo que tuvimos que hacer y bueno, vamos entonces. Hoy tenemos debate también. Hoy Sí, tenemos hoy debate tenemos debate. frente a ese tema con unos invitados muy especiales porque vamos a analizar hacia dónde va Colombia, hacia dónde va este paro. Si yo veo que mañana no hay una acogida, vamos a ver qué nos dicen en los invitados especiales y pues bueno, vamos a mirar entonces qué es lo que está sucediendo, Juan Pablo. Ahora, yo quiero hacer una preguntita acá en la mesa y por supuesto para todos los que nos ven a través de las plataformas digitales. Una pregunta del todo personal. ¿Cuál considera usted que es la solución para acabar con este paro? Porque es que llamar a este paro semanal, porque ya llevamos más de una semana en paro. ¿Cuál creen ustedes que son las estrategias que debe tomar el gobierno para llamar a los manifestantes o a los líderes, representantes, sentarlos y dialogar? ¿Cuáles son esas estrategias que tiene que tomar Iván Duque con su equipo de trabajo para llamar a paz a los estudiantes y a la gente de Colombia, que ya creo que ya hasta los manifestantes están cansados de tanto ir a paro? Entonces hay que comenzar a ver qué se puede hacer. Les pregunto a cada uno, ¿ustedes qué han pensado que el país debería hacer, que Duque debería hacer para parar todo este caos que se formó? Andrés. Una de las cosas que yo siempre he dicho es lo siguiente, y fue mi crítica frente al tema del paro. Yo no salí a marchar por lo siguiente, y es que hubo en esas convocatorias infinidad de temas. Entonces eso fue que la educación, que las pensiones, que la salud, que el paquetazo de Duque, un montón de cosas, pero y finalmente terminan que el gobierno tiene que ir a dialogar con la guerrilla del ELN, cuando la guerrilla del ELN pues no ha mostrado alguna voz, o digamos, no voz, pero sí como Una interés, manifestación. sí, interés de negociar. Entonces uno le llama la atención es en el discurso de los manifestantes y es, venga, ¿cómo así que están protestando por pensiones pero ya resultan con un proceso de paz encima? Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés, Pablo, y es que a los que se vinculan hasta ahora con nuestras plataformas digitales, queremos hacer el análisis, y es porque más bien no hacen los promotores del paro no hacen una mesa concertada y llevan los temas de interés. Ahora, ¿qué debe hacer el presidente o el gobierno? Para mí es un tema muy concreto. Siente todas las partes. Los que no están a favor de las marchas, los que están a favor de las marchas, todas las centrales obreras, todos incluso estamos hablando de del comercio. El sector comercio también tiene que estar vinculado ahí. Entre todos deben sacar las soluciones. Porque no puede ser que unas simples marchas lleven a que 1.5 billones de pesos se pierdan en el país en una semana. No, uno de los problemas que yo también le he visto al gobierno y que ahí también de esa parte la he criticado mucho, es la lentitud que ha tenido el gobierno en negociar. Si yo tengo una marcha un jueves y el país se me está reventando todo un fin de semana porque los desmanes que hubo en Bogotá y en algunas regiones del país fueron monumentales, ¿cómo voy a convocar a un paro? ¿Cómo voy a convocar, perdón, a un diálogo una semana después? Había que sentarse Andrés, ya. pero mire, parte de eso lo decía el presidente ayer en la entrevista con el Canal 1, y es que él no se ha sentado a negociar o no se sentaba a negociar, era porque él veía las cosas de la siguiente manera, y es que no veía él veía las marchas o los paros como exigencias. Él dice, no puede ser que dos o tres o un sector que no es el que me eligió a mí, entre comillas, nos vengan a exigir algo. Exacto, entonces vamos a mirar el video de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Medellín. Lamentablemente
uno de estos jóvenes pierde la vida al caer en su propia papabomba que llevaba en una de las mochilas. En su mochila llevaba una papabomba y cayó al piso encima y murió. El accidente se presentó a las 2:30 de la tarde. Principalmente se dio a conocer que el joven presentaba quemaduras graves en su parte, en su lado izquierdo del cuerpo entre extremidad inferior y parte de su hombro. Posteriormente fallece. En horas de la noche se da el comunicado de la clínica, se me escapa el nombre. Él lo llevaron a San Vicente Fundación. Exacto. Posteriormente la clínica emite el comunicado donde dice que el joven lastimosamente, lamentablemente fallece. Acá estamos viendo el video donde se ve este terrible hecho. Reiteramos el llamado de letras para que reiteramos, las imágenes hay que tener cordura, con las manifestaciones que se hacen. No podemos poner la vida en riesgo, ni la de nadie, ni mucho menos la de uno. Así es. Por este tipo de manifestaciones hay que hacerlas en paz. El gobierno te va a escuchar si te manifiestas en paz. Pablo y Andrés, dice el general, el comandante de la Policía Metropolitana, el comandante Eliezer Camacho, el general Camacho. Mi general Camacho. Así es. Dice, manifestó que que a su vez el uso de estos artefactos explosivos improvisados son usados por algunos encapuchados y vándalos para atentar contra hombres de la fuerza pública. Bueno, vamos a saludar a nuestros espectadores que están en las redes sociales. Saludamos muy especialmente a Walter Escobar Restrepo, quien nos dice lo siguiente: ya están canzones, el derecho a la protesta no puede vulnerar el derecho a la movilidad y no hacer actos vandálicos. Y otra cosa, es el gobierno que más plata le ha dado, no tienen derecho a protestar, piden cosas imposibles que un gobierno en un año le solucione los problemas de más de 30 años. Pregúntale eso acaso a un gobierno si tiene la culpa de más de 10 gobiernos. También tiene razón Walter ahí en su argumento. Es que qué pena, Sebastián, hay diversas opiniones. O sea, están los que están a favor, los que están en contra, y la verdad en este momento en el que estamos ya después de una semana de paro, yo creo que cada uno tiene su razón. O sea, ya la gente también se está cansando del paro, las pérdidas en las microempresas, empresas y macroempresas son gigantes. Las pérdidas son lo que más se tiene que analizar y ver en este momento. Mientras vemos, seguimos viendo los videos del accidente ocurrido ayer en inmediaciones a la Universidad de Antioquia. Eso es llegando a la calle Barranquilla. Es al frente de la universidad. Es al frente de la universidad, exacto. Y ahí vemos como intentan obstaculizar, y ahí pasa la moto donde el joven fallece al caer en su propio... Inmediatamente caen los compañeros que estaban acompañando a este muchacho. Su primera reacción es llevarse las manos a la cabeza, ya viendo lo que realmente, para los que están ahí presentes, digamos que uno en cámara, uno ve la explosión y uno piensa, se habrá lastimado, pero cuando uno ve la reacción de los que están ahí con el presente, uno digamos que uno entiende la situación. O sea, para que la persona se tome la cabeza como se la toman ellos, uno ahí analiza, es grave, el muchacho se hizo mucho daño y en el video se ve que la explosión es fuerte. Bueno, la parte musical la pone siempre Pablo Álvarez. Él es quien hoy nos trae. ¿Qué música nos trae hoy? Coco Jambo, Mr. President. Es una música nuevita, es nueva. Es de esta década, Andrés. Yo vengo escuchando eso hace mucho rato. Y ya que esta música despierta energías, pues toquemos un tema deportivo. El día de ayer se premió a Lionel Andrés Messi Cuchitini. Jugador del Andrés Messi Cuchitini. Aprendas el segundo apellido. Bueno, apenas vengo a desayunar, que es Cuchitini. Obtiene su sexto Balón de Oro con sus 32 años, un Balón de Oro polémico porque despertó más polémica que felicitaciones hacia el jugador. El primero lo obtuvo en el 2009, segundo 2010, tercero 2011, cuarto 2012, quinto 2015 y en este 2019 obtiene su sexto Balón de Oro Lionel Messi. Pero como vemos... Yo quiero preguntarle a Pablo, pues porque yo no puedo quedarme sin preguntarle a Pablo, quítese su rol de periodista, vamos de aficionado. Dígamelo. Concepto de esta entrega del Balón de Oro. No, yo la verdad, o sea, ahí sí comienza. No. Se despacha Pablo Álvarez aquí en Letras en vivo. Le envió un comunicado a la FIFA. Estoy en desacuerdo total con esta entrega del Balón de Oro. O sea, ya para mí había otros candidatos que hicieron mucho o lograron muchas más cosas, tuvieron mucho más méritos que Lionel Messi. Ya creo que Messi es un hombre que gana todo por nombre.
Porque fútbol en este año, digamos que fue... Pero, ¿es bueno o no es bueno? No, el tipo es un crack, hay que decirlo, el tipo es un fenómeno. Habrá es un que, crack. habrá que ver el partido de Pablo, el 16, el partido que vamos a hacer con Partido Jonathan con Marulanda, Pero- para que Pablo nos demuestre sus habilidades. Ah, no, yo les muestro, o sea, yo les digo qué es lo que hace Messi, yo se los dramatizo. Ok. Lo que pasa es que Jonathan ayer le decía que tenía que ponerse en forma. Pero déjeme, le pregunto algo, señor Pablo, editor de Deportes de Letras. Messi no es el hombre, es decir, el hombre con más balones de oro sí, pero no es el hombre con mayor títulos, hablando por ejemplo de temas de selección. No, y menos en este año. Por O eso. sea, nunca ha ganado nada con la selección, Con la se ha selección. intentado, ha quedado muy cerca, lo tuvimos en la Copa América 2 veces consecutivas versus Chile, en la que recordamos la centenario en Estados Unidos, donde falla ese penalti, que lo envía, cayó acá en Colombia literalmente, Tal o sea, cual. el balón cayó allí en la Universidad de Antioquia. Ok. Pero si tú me preguntas a mí, en lo personal, yo creo que el Balón de Oro no fue bien entregado, no fue correspondido. Hablando de Copa América, hoy en nuestro país, en Barranquilla, la Conmebol hace el sorteo de la Copa América 2020. Hay que recordar que esa Copa América es con sedes compartidas con el país de Argentina. Acá en Colombia las sedes serán el Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el Pascual Guerrero de Cali y el Roberto Meléndez de Barranquilla. El dato es que están analizando la Conmebol si se habilita el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. De Pereira. Sí. Tendríamos 5 escenarios, que sería algo importante para el país, y recordar que los equipos o las selecciones que harán parte de esta localidad en Colombia serán los del lado norte. El lado norte de Sudamérica. Suena raro, pero hay que decirlo. O sea, el lado norte de Sudamérica son los que estarán en esta parte del país. Los del lado sur estarán en Argentina. Pero esta Copa América trae novedades, porque dice que en total se disputarán 30 encuentros de la Copa América, 12 más que en las versiones anteriores. ¿Cuándo es la Copa América? A mitad de año del 2020 comienza. ¿Y cuándo comienzan las ventas de la boletería? ¿Lo sabemos? Eso ya es un tema de logística, pero eso no Me imagino tiene, que eso no tiene como fecha exacta de lanzamiento. ¿Cuántos partidos se van a jugar en Medellín? En Medellín... No, eso o sea, depende del eso- sorteo. es que eso eso depende- está- Ah, depende todavía mucho no hay del sorteo. Todavía no se ha hecho sorteo. Pero nosotros vamos a hacer sede. Sí. Sí, claro. Listo. Pero eso tiene otra novedad y Puede que Medellín sea la sede de Brasil. Ya. Puede ser. esta Copa América trae también, aparte de que es compartida, trae también otra novedad, y es que se juega simultáneamente con la Eurocopa, que nunca se había hecho. Ole, la Eurocopa tiene un grupo, el F de la muerte. Total. Francia, Portugal, Alemania y el otro equipo ni lo digo porque... ¿Cuál es? No, ni lo digo porque ni lo vi. Porque yo con los tres tuve para decir el otro equipo qué pecado. Bueno, señores, Greta Thunberg, la activista de 16 años, arribó a la capital portuguesa tras navegar 21 días en el velero desde Virginia, en Estados Unidos, donde zarpó el 13 de noviembre. Greta cruzó el Atlántico para asistir a la cumbre del clima que se celebra en Madrid. Una cumbre de más de 2.000 invitados, donde no van a estar los que sí deberían estar, y me refiero a los países emisores. Los grandes emisores de contaminación no van a estar en esa cumbre, mandaron sus delegados. Vale, ¿qué impacto tuvo esta chica? Cuando salió en ese video... Ellos vienen. Tuvo un impacto muy grande. Yo vi un documental muy certero sobre Greta Thunberg en la DW, la Deutsche Welle en Alemania. Así es. Y es un documental en el que muestra todo el activismo que Greta ha tenido. Pero lo que pasa es que a Greta la arropa un sinnúmero de entidades ambientales, Greenpeace y otros que le ayudan a ella. Entonces por eso es que la ponen en esa palestra. Y alcanzar su intervención en la ONU, pues la catapulta, ¿no? La catapulta y la pone en uno de los escenarios. Para mí en particular, y hablo como Andrés, pues para mí la niña poco o nada hace por el cambio climático, pero es una de las figuras del Se cambio vuelve climático. referente, se vuelve referente. Exacto. Hablando de temas de cambio climático, aparte, se ha venido también escuchando mucho una controversia que se ha dado entre el actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, y Bolsonaro. y el presidente de Brasil, Bolsonaro, porque el presidente de Brasil lo acusa de financiar grupos para incendiar la Amazonía, cosa que El actor desmintió totalmente. totalmente. Venga, pero ¿qué tal si nos vamos por una recomendación? No, por una recomendación no, nos vamos a darle una repasadita a las
¿Cuáles son las principales tendencias en Google en este momento? Estamos entonces, Fórmula 1, diciembre, Atlético de Madrid contra el Barcelona. Es que Fórmula 1 terminó el campeonato este fin de semana que pasó con victoria para Lewis Hamilton, que logró este año su 6º título, y el año entrante va por el récord de Michael Schumacher por los 7 campeonatos. Día del médico. ¿Hoy es el día del médico? El día del médico. Sí. Espere. El día del médico. Tengo que mandar un mensaje No, inmediatamente por porque Dios. me regañan. Por Dios. La Estamos conocemos hablando, acá. bueno, no queremos mencionar. Venga, hoy se conmemora también, bueno, hoy se cumplen unos años estoy hablando de 24 años, me corrigen si estoy equivocado, del fallecimiento, no, más bien, de la muerte del ex capo de Pablo Escobar. El cementerio Montesacro en Itagüí ha estado abarrotado de honras fúnebres. Les envían rosas, claveles, flores a la tumba. Y pues ahorita le vamos a mostrar entonces uno de los videos que hizo la propia esposa del extinto capo del cartel de Medellín, en donde decía más o menos que le agradecía a Pablo por haberla visto como mujer. Fue una de las noticias que se movieron ayer, 2 de diciembre, día en que muere Pablo Escobar hace más de 24 años ya. Vamos entonces a un corte y ya regresamos porque les anuncio, tenemos un debate muy interesante sobre hacia dónde va Colombia y hacia dónde va este paro. Mañana hay convocados marchas en todo el país, pero no se han conjurado y ya el gobierno nacional se está sentando con los líderes del paro. Señores, ¿algo más? Sí, yo tengo algo, es una noticia para que tener en cuenta los habitantes de Itagüí, y es que hoy se generará un corte de agua. ¿A qué horas? Se generará desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Venga, lo cogí a tiempo. No, yo me bañé desde las 5, entonces no me tocó. Señores, ya regresamos. Bienvenidos. Esto es Letras en Vivo, la nueva forma de usted ver y oír las noticias en Medellín, el Valle de la Urrá, Antioquia y el país. Girls kinda smooth cause there's one man that you wanna please. So let me show you around while you sip your TG. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Singing everybody, Yeah, yeah, Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. singing everybody. Yeah, yeah, Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah. Bueno, ya estamos listos para este gran debate, pero antes nuestros compañeros de mesa tenemos algunos otros temitas que hablar. Así es, Andrés, porque se hizo una investigación sobre el tema de la cocaína y lo que exporta desde acá, desde nuestro país en Colombia. Y en total, el año pasado fueron 18,3 billones producidos en cocaína hacia el exterior. Sí, lo raro es que esta cifra dicen que se triplica una vez sale del país. Exacto, una vez sale del puerto la cifra se puede hasta triplicar. Es un estudio que demuestra o se concluye que es el 1.88% del PIB del país, Sebastián.
Y, pues la noticia es asombrosa porque si lo comparamos con las cifras que arroja, por ejemplo, el café, la exportación del café nuestro Producto Interno Bruto da un 0,88%. Quiere decir que el negocio ilícito, es decir, el negocio de la cocaína es un negocio redondo. Y lo que decía Pablo, el estudio lo dice, y es que en realidad el precio de la cocaína se valoriza y se triplica después de que se zarpa del puerto colombiano. Se triplica, o sea, Es decir, cuando llega a puerto, es ahí decir, mientras comienza. está en el puerto, tiene, por ejemplo, a ponerle que un gramo, no sé, vamos a poner que un kilo valga $1, ¿cierto? Sí. Cuando zarpa del puerto colombiano, llega a triplicarse más o menos a $3 o $4. O sea, un 300% más Total. del valor. Bien. Como lo decíamos, Andrés y oyentes invitados, por supuesto que ya están acá con nosotros, para este año se dice que la cifra puede llegar a los 24 billones de pesos. O sea, es una gran economía que mueve el país, lamentablemente, ¿no? Sí, no, hay que decirlo, es lamentable. Bueno, bienvenidos a este gran debate que tenemos, dos tendencias políticas, dos visiones distintas que hoy vamos a tener. Está con nosotros Julia Correa Nutin. Julia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Letras en Vivo. Muchas gracias Andrés y a toda la mesa de trabajo. Estas iniciativas de medios digitales me parecen muy importantes para la democracia de Colombia y en especial si son lideradas por gente joven como ustedes. Oiga, y esta mujer es ex candidata al Consejo de Medellín por el Centro Democrático, ¿no? Así es, Andrés. Bueno, y también está con nosotros Santiago Gómez, él es el vocero de Compromiso Ciudadano en Antioquia. Santiago está curtido en Compromiso Ciudadano, hace mucho rato viene ahí, ¿cierto Santiago? Sí. Buenos días. Buenos días Andrés, buenos días a todas las personas de la mesa, a los oyentes. Buenos días Julia. Sí, llevo más o menos 10 años en Compromiso Ciudadano, ahora soy uno de los voceros, somos varios voceros, 3 en Antioquia, yo soy uno de ellos. Muchas gracias por la invitación y bueno. Bueno, les voy a leer un poco acá quiénes son ellos. Julia Correa Nutin es abogada con énfasis en Derecho Empresarial de la Universidad EAFIT, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, practicante en la misión de Colombia ante la Unión Europea, con experiencia 9 años en áreas jurídicas de firmas legales y empresariales, ex candidata al Consejo de Medellín por el Centro Democrático. Y también está con nosotros Santiago Gómez, ingeniero administrador y magíster en estudios regionales y planeación territorial, experiencia en temas de planeación local, de desarrollo, seguridad, gestión cultural, vocero de Compromiso Ciudadano. Hombre, ¿cuántos años tiene? Julia, ¿cuántos años? Yo tengo 33 años. También 33. Ah, bueno. Andrés también. Entonces no, yo tengo apenas 27. Vamos entonces que cuando tenga 33 les vengo con mis cartones también, señores. Aquí. Bueno, bienvenidos. El país se está moviendo. Para mañana hay unas marchas convocadas y el debate que hoy vamos a tener es precisamente hacia dónde va Colombia, hacia dónde van estas marchas. Quiero comenzar con Julia. Julia, una de las posiciones de su partido, creo que estás todavía en el Partido Centro Democrático. Sí, claro. Una de las posiciones de su partido han sido, bueno, sí, aceptamos el paro, pero por favor no hayan vándalos. Pero de todas maneras, ustedes son conscientes de que hay un atraso social, que ustedes están conscientes de que a los gobiernos en la historia del país les ha faltado cumplirle de pronto a algunos sectores de la sociedad en Colombia. Sí, claro. De hecho, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar anoche la intervención del expresidente Álvaro Uribe en el Senado y él hizo énfasis en lo que está señalando, de que para nosotros es supremamente claro que hay una inequidad social muy amplia en el país. Eso lo tenemos claro. Hay temas por trabajar, por solucionar, como los hay en toda Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica. Pero eso no puede ser un pretexto para legitimar el vandalismo como búsqueda de esas soluciones. Creo que algún tema pues que quedó de los diálogos de La Habana es eso, se legitimó digamos como forma de negociar la violencia, porque las personas que estuvieron en la mesa de negociación, las FARC, no habían hecho la entrega de todos los menores, de todas las armas, entonces de alguna u otra forma pudo ser el legado que quedó de esos diálogos, y eso es lo que nosotros no admitimos ni toleramos de ninguna forma, el vandalismo, porque esa no puede ser la forma de lograr lo que queremos para Colombia, sino el diálogo y la manifestación pacífica que desde un inicio dijimos que aceptaba. Quiero preguntarle, Santiago, desde su parte y su visión y su
movimiento político. ¿Ustedes han sido tibios? No, no hemos sido tibios, ha sido clara la postura de apoyo al paro, ¿cierto? Lastimosamente ha habido temas de vandalismo, estoy totalmente en contra de ellos, ¿cierto? Estoy de acuerdo en que hay personas que se han infiltrado, se han metido y han hecho actos vandálicos. No estoy de acuerdo con lo que dice Julia, que el proceso de paz hubiera legitimado eso. Si hemos visto durante toda la historia, pues por lo menos los últimos años, lastimosamente en muchas de las marchas de los estudiantes ha pasado esto, ¿cierto? Y ha pasado personas que han cometido estos actos. Esto no es por esa desmovilización de las FARC, pero el gran problema es que utilizan esto también para deslegitimar todo el paro, ¿cierto? Por ejemplo, en Medellín, el día de la primera marcha, marchamos más o menos alrededor de 240.000 personas, ¿cierto? Pero los medios, las noticias, los periódicos, lo único que mostraron fue el vandalismo, ¿cierto? Y es una forma fácil de deslegitimar todas estas marchas. Incluso se vieron fotos que se hicieron virales donde se ve un grupo de personas marchando, pero al lado simplemente 3 personas haciendo un daño y los medios cubriendo ese grupo minoritario de personas, porque no... Exacto. Ahí es que viene uno también entonces a decir, y lo decía Julia, falta temas por trabajar, pero son temas por trabajar de parte y parte, tanto del movimiento ciudadano que se haga en forma de las protestas, gracias, pero también de cómo está trabajando el tema también la parte política, porque digamos que si los ciudadanos están marchando de una manera, los entes gubernamentales, la policía, tiene que analizar el foco de la pacífica, no se puede quedar con el foco de la violenta, de la mala, digámoslo así, porque eso es lo que han demostrado en los comunicados que han dado, que han emitido. Simplemente salen a decir algunos, tenemos que trabajar en este tema con tales personas, está viendo tal vandalismo, pero no hemos visto un comunicado que hable directamente sobre las personas y la parte ciudadana de buena forma que se ha hecho. Acá en Medellín tuvimos marchas, el 21N, se vio una marcha muy buena hasta ciertas horas de la noche, lo decíamos acá antes de que ustedes entraran, Medellín se movió muy correctamente en pro de la marcha. Lastimosamente en horas de la noche es que empieza el vandalismo, que tampoco lo apoyamos, pero la noticia fue esa, fue lo que se hizo de noche en Medellín. Lo que hizo en el día fue un tema que duró 30 segundos, pero lo que se hizo en la noche con el vandalismo fue un tema que transcurrió al otro día y al otro día. Entonces ahí viene como uno a decir también, o sea, en la parte que se hace por parte de la parte política, vale la redundancia, ¿por qué no se hace una en apoyo a lo que se ha hecho de lo bueno? Bueno, yo creo que vamos a entrar en materia con el tema del debate. Voy a hacer la siguiente pregunta. Yo anoche escuchaba al presidente de la República en una entrevista con el Canal 1 y todavía lo siento en su discurso como que si el país estuviera todavía en su polémica del sí y el no. El país todavía está en la tónica del sí y no, en la discusión de unos por el sí, otros por el no. Julia. Pues yo creo que es que hay temas del acuerdo que todavía no se han perfeccionado. Entonces digamos que el hecho de que eso siga, que las FARC siga sin entregar a los niños, sin entregar las armas, sin cumplir todo lo que estaba presupuestado en el acuerdo, pues genera eso, que siga de una u otra forma todavía el tema en debate. Si las cosas se hubieran hecho realmente como estaban acordadas, creo que ya sería un tema cerrado y podríamos seguir avanzando. Yo creo que las personas que están en esta manifestación tienen que entender que nosotros, claro que sí, los escuchamos. Yo estoy de acuerdo con varios de los temas que ellos manifiestan, especialmente en el tema de educación, pero creo que también tienen que tener en cuenta que nosotros, el gobierno del presidente Duque ganó en unas elecciones democráticas. Fuimos muchos jóvenes también los que trabajamos en su campaña, los que lo apoyamos, y también nos tienen que escuchar a nosotros. No puede llegar una minoría a querer simplemente imponer lo que ellos quieren para el país. Tienen que escuchar a todos. Santiago, el país todavía está en la discusión del sí y el no. Yo creo que el país ha intentado salirse de ahí, ¿cierto? Yo creo que las últimas elecciones se tornaron en temas diferentes, hubo debates distintos, pero también es un poco lo que ha buscado el gobierno, ¿sí? Es cierto, es volver a llevar esto al sí y el no y al tema de las FARC. Claramente las FARC es un movimiento muy deslegitimado, ¿cierto? Que las personas no comparten su postura a pesar de que ya se hayan desmovilizado, y eso le puede traer buenas, digamos, retribuciones al gobierno, porque es poner otra vez el mismo debate en el que ellos ganaron una vez, ¿cierto? En el que ellos ganaron el plebiscito,
y es el punto donde ellos lo quieren llevar, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que todavía nadie ha entendido, me incluyo, quiénes salieron a marchar, ¿cierto? Yo creo que todavía no sabemos muy bien quiénes fueron las personas y cuáles fueron sus razones. Hay unas personas, digamos, desde los movimientos estudiantiles, desde las centrales obreras, ¿cierto? Que tienen y han tenido desde hace mucho su bandera, pero yo creo que hubo una marcha mucho más grande que esas banderas que ahora están representando incluso la mesa. A ver, pero siguiendo con la pregunta, es que me causa mucha curiosidad el siguiente análisis. Si quien ganó el plebiscito en su momento fue el no, que muchos dicen que el expresidente Juan Manuel Santos desconoció eso, pero hoy ganó las elecciones presidenciales ese no, esas personas que dijeron no, entonces ¿por qué el país sigue sumido en el sí y el no? Si realmente quienes ganaron fue el no, pero quienes también ganaron la presidencia, entre comillas, es el partido que abanderó el no. ¿Por qué seguimos en esa discusión? Yo creo que es que el partido nunca ha hecho este tema, como dicen, por polarizar o por crear esa zozobra de que seguimos en el sí o el no. Nosotros realmente luchamos por los derechos de los colombianos, por los derechos de los niños, porque esto no puede ser un mal ejemplo para los jóvenes. Entonces, si las FARC no cumple con lo presupuestado en el acuerdo, ¿qué nos espera como sociedad? Nosotros de verdad queremos velar porque las FARC entregue las armas, porque las FARC cuente todo lo que hicieron, porque esto no puede ser con impunidad. Todavía no han dicho la verdad. ¿Cómo es posible eso? Entonces yo creo que simplemente es eso, que termine bien ese proceso y no es un tema de polarizar. O sea, es un tema de implementación del acuerdo. Justicia y reparación, así es. Santiago. Yo creo que hace falta de las dos partes. Yo creo que a las FARC le hace falta decir la verdad. Entregaron ya las armas los que se iban a desmovilizar. Digamos que los que todavía están en armas es porque ya no se desmovilizaron y ya ellos hacen parte de otro grupo, no un grupo político, sino una banda criminal más a la que hay que atacar pues con la fuerza de la ley y de las fuerzas militares o civiles en cada caso. Pero las personas que ya se desmovilizaron hace falta que se les cumpla también mucha parte de los acuerdos, ¿cierto? Este gobierno ha sido muy lento para cumplir esos acuerdos, no ha cumplido muchas de las cosas que se les prometió, y eso hace también que muchas de las personas sigan, digamos, en las disidencias o vayan incrementando las disidencias, y que además la gente no vea que se haya pasado esa página del sí y el no, ¿cierto? Les propongo entonces que nos vamos 30 segunditos y ya regresamos entonces para que sigamos con este gran debate.
Bueno, seguimos en este gran debate, ¿para dónde va Colombia? ¿Para dónde va este paro? Y se incorpora a esta mesa Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez es abogado de la Universidad de Envigado, exfundador de la Corporación Juventud Unida, co-creador de las Veedurías Ciudadanas de Envigado, ex coordinador del Laboratorio Social Viga House, ex candidato al Consejo del Centro Democrático en Envigado. Alejandro, bienvenido y bueno, acá nos vamos a compartir micrófono. Claro que sí, Andrés. Muy buenos días a todos los presentes. Para mí es una bendición estar acá, que nos hayan invitado y muy agradecido por abrirnos el espacio. Bueno, vamos en el debate y quiero preguntarle, Santiago, su líder, y hablamos en este caso de Sergio Fajardo, no se ha visto muy bien que haya tenido una posición muy clara. Esa posición de Sergio Fajardo frente a este paro y frente a los acontecimientos nacionales recientes, ¿lo cobija solamente a él o también era una posición de compromiso ciudadano? ¿Sí se escucha? Ya. Ahí. No, él ha sido claro, ¿cierto? Él, digamos, desde antes de cuando se convocó a las marchas, él dijo que iba a marchar, él convocó a la marcha y como movimiento convocamos todos a la marcha. Él lastimosamente se enfermó un día antes, no pudo marchar. Muchos lo tomaron como coincidencia, ¿no? Sí, también, pero bueno, lastimosamente pues tuvo ese percance y no pudo marchar. Sin embargo, ha salido si no estoy mal, eso fue el martes al jueves o viernes, él salió en varias ruedas de prensa pues declarando y diciendo que estaba a favor de la marcha. Como lo habíamos dicho, estamos en contra de los actos vandálicos que se han cometido, pero hay que resaltar algo mucho más allá de esos actos, que es la marcha y la cantidad de personas que salieron, ¿cierto? Alejandro, ¿cómo ha visto usted, que también pertenece al Partido Centro Democrático, frente a la posición que ha tomado su mismo partido de decir, esto es legítimo, las marchas son legítimas, pero hagan acuerdos? Y también ustedes han gobernado el país durante 8 años de Uribe, ahora con Duque. Ustedes han gobernado el país y también han hecho parte de esos problemas sociales que hoy afrontan. ¿Cómo lo han afrontado ustedes dentro de su partido y posición personal? Creo que sí, Andrés. Mira, es un tema muy particular porque de hecho dentro del partido hay unos matices, unas más radicales que otras, y es natural que a veces se dividan algunas posiciones. Somos conscientes dentro de mi escenario personal que las marchas no solo son legales sino legítimas, que son necesarios unos acuerdos, que es necesario una mesa de concertación como el gobierno lo quiere realizar, pero una mesa de concertación bilateral, ¿cierto? Tampoco podemos permitir que las organizaciones sociales cogobiernen. No, es llegar a unos acuerdos donde podamos coexistir, donde sabemos que hay muchas cosas que mejorar desde el gobierno, y más que desde el gobierno, también desde los temas regionales. Creo que también tiene demasiada incidencia y es como por el lado en el que nosotros lo vemos mucho más fuerte. Entonces es simplemente replantear un gobierno que viene con algunos baches, y hay que decirlo, pero que ha tratado y se ha esforzado en recuperarse, y ahora esperamos que en estas mesas de concertaciones, reitero, legales y legítimas, no suena como ilegítimo, no, que son legítimas, podamos llegar como con calma y con tranquilidad a realizar un verdadero proceso democrático, social, que sea beneficioso para todos los ciudadanos. Bueno, vamos a ponerle entonces, Sebastián, picante a este debate. Y quiero comenzar con esta pregunta, y comienza Julia. ¿Quién es el que mueve el paro? En lo particular pienso que son muchas organizaciones que no tienen un fin, pero ¿quién mueve ese paro? Para ustedes, ¿quién mueve ese paro? No, pues yo creo que hay un comité del paro que se lo ha adjudicado y que es el que se ha reunido con el presidente Iván Duque, pero definitivamente hay unos oportunistas políticos que se han aprovechado de lo que está pasando, como lo es el senador Gustavo Petro. Todos lo podemos observar en sus redes sociales, de hecho ya borró algunos de los trinos que puso, como en el que invitaba a los jóvenes estudiantes a participar en las marchas. Entonces creo que también él ha convocado, ha sido uno de los convocantes de ese paro. También fue claro por todas las personas que deportaron no solo en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica, que acá
en una u otra forma tuvo incidencia el Foro de Sao Paulo. Ellos mismos ya se pronunciaron en Venezuela también sobre el tema. Afortunadamente acá el gobierno advirtió esa situación y deportó con antelación a la gente. A pesar de eso, se presentaron todos estos actos de vandalismo. Y también pues ha habido una desinformación increíble en el paro. Ahorita Santiago lo decía, no se sabe ni siquiera todavía bien las razones por las que marcha la gente. Claro, acá hay desigualdad, inequidad, como lo hay en muchos países de Latinoamérica. Eso es válido y legítimo marchar por esas razones, pero que iba a haber una reforma laboral, una reforma pensional, razones que no eran ciertas, eso no tiene ningún sentido, una manifestación sin razones válidas. Santiago. Sí, el paro claramente empezó por, como lo decíamos ahora, por una convocatoria de estas centrales obreras, de los estudiantes, pero también, como lo decía, yo creo que no han sido las únicas razones, ¿cierto? O digamos los únicos motivantes para que la gente salga. Ayer salió una encuesta del CNC, ¿cierto? Que es Del Centro Nacional de Consultoría. Nacional de Consultoría, que digamos es una de las encuestadoras reconocidas que hay en Colombia, donde dice que el 55% de las personas tienen una imagen positiva del paro, ¿cierto? Yo creo que esto nunca antes se había dado en Colombia en ningún paro. Eso demuestra que no es únicamente ellos los que están convocando, ¿cierto? O los que han logrado que la gente salga. Yo creo que el mismo gobierno hizo cosas que hizo que la gente incluso saliera más. Como lo decíamos ahora, no se ha entendido del todo, y si uno mira parte de las peticiones que se hacía para la mesa, es simplemente el cumplir las promesas que ya hay. Cumplir los acuerdos de paz, cumplir las 7 puntos de la se me fue la cosa anticorrupción, de la consulta anticorrupción. Y cumplir lo que se le había prometido a los estudiantes, ¿cierto? Si uno mira, realmente no se está pidiendo casi que nada más allá distinto, es simplemente cumplir lo que ya se ha prometido. Alejandro. Sí, lo que pasa es que ahí empezamos una encrucijada porque a los estudiantes se les cumplió con 3 billones de pesos adicionales al presupuesto que jamás se había visto pues como en la nación. Entonces ellos dicen que salen a marchar, vuelvo digo, no está mal, no quiero como sonar a una mala interpretación, pero ellos salen a marchar porque no han cumplido parte del pacto, y parte del pacto es que dicen que hay recursos que no están llegando a investigación, a ciencia, a tecnología. Pero los 3 billones el Estado ya los destinó, están destinados, están en las universidades, son las universidades las que deben poner a circular este dinero en las áreas donde más lo necesiten, donde lo vean necesario, valga la redundancia. ¿Qué pasa? El Estado tiene incidencia, por supuesto, y que 3 billones es una buena cifra, pero no es suficiente, claro, quizá, pero se ve que hay un interés, el gobierno se ha comprometido, ha cumplido, entonces creo como que cada vez que hay una solución encuentran un problema, y es ahí donde nos empezamos a chocar como comunidad, como ciudad, y es donde mucha gente se confunde, bueno, pero es que les cumplieron, entonces ¿por qué salen a marchar? No podemos tener un nuevo motivo cada que haya una solución positiva. Sí, yo quiero decir algo sobre el tema, porque no solo es el tema de educación. A mí me parece muy importante precisamente que grupos como Compromiso Ciudadano, partidos políticos, el doctor Fajardo, que está aspirando también ya pues en campaña casi presidencial, reconozcan también, no sé por qué no lo han hecho, para él que precisamente es tan importante el tema de educación y de la lucha contra la corrupción, no lo he escuchado nunca decir y reconocerle al presidente Duque todo lo que ha hecho, como lo dijo acá mi compañero de partido, el tema de la educación y el tema de la mermelada que acabó con ella. ¿Por qué eso no lo resaltan y no lo reconocen? Sería muy bueno y muy constructivo para el país que no solo reconocieran se pronunciaran sobre lo malo, sino también sobre lo bueno que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque, que creo que precisamente ha sido un líder que no polariza como ningún otro, ha dialogado, siempre abierto al diálogo, y nunca, no me pueden decir que tenga una pelea casada con algún personaje de la vida pública de Colombia. No había visto un líder tan conciliador desde hace muchos años. Bueno, pero siguiendo en línea con lo... bueno, dale. Sí, yo quería decir, bueno, 2 cosas al respecto. Una es sobre el tema de la solución. De acuerdo que se le ha cumplido, creo que ha sido de los presidentes que más ha invertido, pues, o por lo menos ha cumplido más con los estudiantes. Sin embargo, hay cosas que faltan, ¿cierto? Si uno se compromete con algo, pues debe cumplirlo todo, ¿no? Hay que decir las 2 cosas, ¿cierto? Es importante. Y con lo que decías sobre
digamos, yo sí creo que es importante un diálogo y ahí entro un poco en lo que ya van las discusiones y es, ahora se proponen unas discusiones donde el gobierno dice hacer unas mesas sectoriales, ¿cierto? Donde ya se vienen dando, pero la discusión es ir a escuchar al presidente decir qué se ha hecho, ¿cierto? No hay una discusión porque cada persona puede intervenir 2 minutos de lo que se viene haciendo. En 2 minutos una persona pues no alcanza a poner claro unas ideas y a crear realmente una discusión, que es lo que yo creo que se necesita. Espera, yo voy a hacerle la siguiente pregunta. Santiago ahorita hablaba de un tema de que el gobierno también está generando detonantes para que la gente salga a marchar. Por ejemplo, el caso del bombardeo de los niños. El gobierno mantuvo en secreto 2 meses, por 2 meses, este tipo de cosas que no se puede ocultar. Mucha gente llegaba a decir que es que el gobierno se pone casi que a la par de terrorista junto con estos grupos delincuenciales. Es decir, ¿cómo el Estado guarda algo tan delicado? Uno, la muerte de los líderes sociales. Es inaudito, o sea, las muertes en aumento. No, el gobierno no ha sido capaz de sostener ese conflicto que se está armando en el Cauca. 3, el tema de las pensiones. 4, el tema de los micos en las reformas. Entonces, ¿cómo hacemos para que el gobierno, entre comillas, no genere esos detonantes? Porque a cualquiera le genera un estímulo para salir a marchar. ¿Qué opinan ustedes de eso? A ver, son situaciones y son sensaciones encontradas, ¿cierto? Es complejo en el entendido que llegar a manejar un país que venía en un declive desde hace 8 años es difícil, ¿cierto? Y quizás no desde hace 8, sino desde hace 50. Es también un tema, vos hablabas mucho de los detonantes y me parece totalmente cierto, pero hay un tema que yo quería traer a esta mesa en cuanto a los detonantes, y es que hay una incoherencia muy particular de la ciudadanía y se vio reflejada en las elecciones del 27 de octubre. Entonces, las ciudades donde más han marchado, por ejemplo en Bucaramanga, que han marchado en contra del gobierno, eligieron un alcalde que es de una masa política conocida en la región por la ilegalidad, pero salen y marchan en contra del gobierno, ¿cierto? En Envigado, mi tierra, mi casa, mi patria, vienen y salen a marchar, pero ya sabemos lo que está pasando en Envigado con el tema de... Su municipio es un punto aparte. Exacto. Entonces vuelvo y te digo, entonces nosotros venimos y le estamos reclamando un montón de cosas al gobierno, pero que en lo local lo estamos haciendo al revés, ¿cierto? Nosotros venimos y pedimos a plantearle al gobierno unas soluciones un mes después de que tuvimos la solución en las manos y no lo hicimos. Entonces es ahí donde yo digo que sí, hay detonantes por parte del gobierno, hay muchas cosas que mejorar y la estructura más que burocrática, la estructura debe volcarse a lo social con unas soluciones claras, pero ahí también es un tema de falta de comunicación. Creo que también falla la comunicación y es eso. Es eso donde se empieza como a tergiversar la información de lo que sale del gobierno, del trabajo que se viene haciendo, y es donde los medios sociales y de comunicación tienen que aportar a esa estructura, porque creo que es en lo comunicacional donde también se pierde. Claro. En cuanto a lo de los micos, en cuanto a lo de las reformas, en cuanto sí, claro, hay cosas que se tienen que mejorar, que se tienen que mirar, pero cuánto de lo que sale a la luz pública es cierto. ¿Qué de lo que está pasando en el Congreso se queda y nosotros no conocemos? Porque solamente está saliendo lo negativo. Es algo que se debe mirar como con mayor cuidado. Sí, yo estoy de acuerdo y ojalá esto que sucedió sirva para que el gobierno haga los correctivos en esos temas. De hecho, por ejemplo, en el tema del bombardeo en el que fallecieron menores de edad, el ministro de Defensa renunció y creo que así debe ser. El gobierno debe tomar los correctivos pertinentes. Yo tengo una pregunta ahí para que sigamos con Santiago y sigas exponiendo tu idea. Si el bombardeo no hubiera salido a la opinión pública, ¿el ministro seguiría en su cargo? Probablemente sí. Lo más seguro. Eso es lo grave del asunto. Yo creo Claro. que no seguiría porque ya pues la semana siguiente se votaba la moción, ¿cierto? Yo creo que los senadores lo iban a sacar, pero si hubiera sido por el gobierno, que es tu pregunta, yo entiendo, si hubiera sido por el gobierno hubiera seguido ahí. Bueno, vamos a saludar a nuestros espectadores en redes sociales. Andrés Cardona le tira muy duro a su jefe político Santiago. Dice algo así como lo siguiente, se lo voy a leer muy rápido.
¿Por qué Fajardo se volvió un político acomodado, perdió su rumbo, sus principios, se dejó contagiar de los políticos corruptos de Bogotá? Pero Duván Vázquez hace una pregunta que me parece muy interesante que la abordemos acá. ¿Ustedes qué piensan de la salida de una constituyente? No, yo creo que eso le abre las puertas. Pues primero que todo, yo leí alguna vez un trino de alguien que decía, creo que lo que primero debemos hacer es leer bien la constitución que ya tenemos. O sea, la constitución que nosotros tenemos fue una constitución totalmente rigurosa, estudiada, entonces creo que tiene todas las herramientas para construir el país que todos soñamos. Y ahorita quería terminar la idea que tenía, y es que también creo que el gobierno no puede ceder y ceder y ceder a los jóvenes. En Europa hay un problema muy grande en este momento. Los gobiernos se volvieron supremamente paternalistas, y por darle tanto y tanto y tanto a los jóvenes ya no hacen nada. Entonces nosotros no podemos caer en eso, tampoco en ese extremo. Señores, salida constituyente, Santiago. No, tampoco estoy de acuerdo. Creo que fue una medida, pues digamos, popular, por decirlo así, del próximo alcalde de Medellín. No estoy de acuerdo para nada con eso. Yo creo que no es un momento de una constitución que tiene 30 años, ¿cierto? Llegar a cambiarla tan rápido cuando no han cambiado, digamos, cosas tan trascendentales o tan fundamentales, por lo menos en nuestro país. Ahí estoy de acuerdo con ellos. Creo que lo que hay que hacer es cumplirla, ¿cierto? Yo creo que Compromiso gran parte de la Ciudadano y Centro Democrático están de acuerdo en este debate. Vamos construyendo En país. ese punto, que es lo en ese importante. punto. En ese punto. En ese punto. Pero quiero corregirle una fecha, porque la Constitución Sí, lleva es 28 años. Sí, 28 Yo tengo años, pues, yo 27. dije Sebastián, ¿algo? una próxima. Sí, creo que hay algo importante que queríamos de analizar. En realidad el presidente está siendo mal asesorado, o el tema comunicacional dónde está, porque es que, o sea, cuando uno ve al presidente, el presidente va como por un lado, sus ministros van por otro lado, su mismo partido de gobierno va por otro lado. ¿Qué hacemos con el gobierno? O sea, ¿qué le decimos al gobierno? Escuche, asesórese bien. ¿Qué hacemos con el gobierno? Sí, quizás falta un tema mejor de comunicación, porque yo creo que ha hecho muchas cosas buenas. También creo que los medios de comunicación juegan un papel importante en esto. Un periodista importante de acá de Colombia la semana pasada hizo una reflexión al respecto que me pareció muy pertinente. Pero sí, definitivamente creo que falta visibilizar más los logros del gobierno, y en eso todos los miembros del partido también somos fundamentales para lograr que lleguen a todas las poblaciones y que sean conocidos. ¿Pero está bien o mal asesorado? No, yo creo que él está rodeado de gente muy buena, falta un tema de comunicación, eso es lo que yo creo. Santiago. No, yo creo que estaba mal asesorado. Yo creo que, por ejemplo, por eso decía que una de las razones que ha dado el gobierno para que más gente marchara fue, por ejemplo, las comunicaciones que salieron diciendo como yo construyo, yo no destruyo, no sé si las vieron, que Sí. siempre son hablando mal, pues, y mostrando a los actos vandálicos precisamente, y eso lo sacaron antes de la marcha. Yo creo que esa fue de las cosas que, por lo menos amigos míos que no pensaban marchar, así estuvieran de acuerdo, en esos últimos días me dijeron, no, con esto que está haciendo el gobierno ya voy a salir. ¿Cierto? Yo creo que hay una mala asesoría ahí que se necesita. Creo que no es solo mostrar lo que se ha hecho, que es importante, sino también es el momento de escuchar. Yo creo que es el momento de que realmente nos escuchemos, y por eso también, digamos, muy válido es estos escenarios donde podemos hablar entre personas de partidos diferentes, porque es en todas partes. Tampoco es solo que el gobierno escuche, pues el gobierno nacional, sino también los municipales, los departamentales, y entre nosotros mismos hablemos, ¿cierto? Acá hay una cosa también de la encuesta muy interesante, y era una pregunta que decía, ¿cómo debe ser el procedimiento para resolverse el paro? Y ganó con el 80% un acuerdo entre el gobierno, el Comité Nacional y representantes de distintos sectores sociales y económicos, ¿cierto? Entre las otras opciones estaba solo entre el gobierno y el comité, que sacó un 17%. Entonces, claro que hay que escuchar a muchas más personas, más que el comité y el gobierno. ¿Cómo hacerlo? No sé, ¿cierto? Yo creo que esa es la parte difícil, porque no sé quiénes representan a esas personas, y eso hay que buscarlo. No, y yo creo que pues cuando dices que está mal asesorado, entonces yo sí creo que es un tema de comunicación, porque ahorita decían, no, el doctor Fajardo no es tibio, pues todos los colombianos, la mayoría lo escuchamos, y esa es la percepción que tenemos. Entonces yo no sé, y creo que él está bien rodeado, entonces yo creo que los problemas son más de comunicaciones, porque sinceramente pues la imagen de él es que no, pues es totalmente neutral, no tiene una posición
determinada, o eso es lo que percibimos. Entonces, y dices que no, entonces por eso yo digo, ¿será que los problemas que hay es de comunicación? Sí, yo ahí quiero aclarar, y es muchas veces ser de centro o tener una postura en la mitad no quiere ser de ningún lado, ¿cierto? Uno es de esa postura en la mitad. Es, por ejemplo, el tema del paro, hay cosas que estamos de acuerdo, hay cosas que no. La gente, y desde el tema, digamos, en la campaña lo aprovecharon para venderlo como tibio, para deslegitimar sus posturas, y eso fue lo que se vendió, y nos dio muy duro en campaña, porque creo que le quitó mucha imagen positiva a Fajardo, pero no quiere decir que, como pasa en los debates, pues que en un minuto o en 30 segundos tiene que explicar cosas o problemas fundamentales que llevamos 50 años resolviendo, ¿cierto? Entonces ahí no se alcanza a decir, entonces uno dice, estoy de acuerdo con esto, pero con esto no, la gente lo ve como una tibieza, sabiendo que es una posición clara de centro, pues, o con algunas cosas de acuerdo y con otras no. Pues Sí, es que no lo veo claro. lo que pasa es que para nosotros como políticos esto es una cosa supremamente compleja, porque entonces si vos tomas una posición te dicen que polarizás, pero entonces si vos querés tomar una medida del centro, te dice, o sea, media te dice que sos tibio, entonces uno no sabe qué es peor, exacto, uno no sabe cómo, qué ruta tomar, porque un tema comunicacional que en realidad es supremamente complejo, tratarle de llegar a la gente como en realidad es, como en realidad se dijo, como en realidad se quiere hacer, uno, y dos, que no es solamente la gente, sino una palabra que dice muy válida, es deslegitimar, ¿cierto? Entonces, también es el tema de la estructura política que nos hace a nosotros como asumir, y es un nuevo reto, asumir nuevos roles, porque entonces todo está mal. Tomar posición está mal porque polariza, no tomar posición está mal porque hay tibieza, y es ahí donde nos tenemos que empezar a reinventar. Bueno, les propongo para que se tomen un tintico, una agüita. Vamos a 2 minutos. Ya regresamos en 2 minutos para seguir con este debate. ¿Para dónde va Colombia? ¿Para dónde van los paros? Que mañana, por ejemplo, están convocados en todo el país. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Manejando en Twitter en ese momento. Pisa está en número 1. La cumbre del cambio climático, le han hecho todo un despliegue mediático a la llegada de Greta Thunberg a Lisboa, que procedente desde un barco, desde un velero desde Virginia. En número 3 está Feliz Martes. Bueno, feliz martes también, señores. Número 4, vamos con 4 de El Paro Sigue, que eso es lo que vamos en el debate vamos a hablar. Ahí se ve Gustavo Petro que está trinando sobre el tema. El paro para. ¿Para quién es el paro? Que también vamos a analizarlo ahorita en segundos. Ya regresamos.
9:15 de la mañana seguimos en este gran debate acá en Letras en Vivo. Recién hablábamos sobre el tema del paro que lo tocó otra vez Santiago y yo quiero hacer una pregunta a los tres, ya cumpliéndose más de una semana del 21N cuando se dio el primer día de esto. Al día de hoy se han perdido los objetivos del paro para ustedes. ¿Siguen siendo los mismos? ¿Se han cambiado? ¿Los han rebobinado en cierta medida o se mantienen los objetivos con los cuales salieron los estudiantes al paro? Yo creo que los han extendido en algunos casos, por ejemplo ya el tema de invitar al diálogo con el ELN, bueno, otros temas que creo que no estaban considerados en el principio del paro. El gobierno también ya se puso a disposición con todos los actores que convocaron al paro para dialogar. Entonces creo que también ahí no entiendo por qué van a seguir en paro si ya está abierta la puerta para sentarse, para ser escuchados, a pesar de ser minoría, pero como lo dije, pues estamos de acuerdo y consideramos legítimos sus razones y que salgan a la calle. Lo que sí para mí es muy claro es que este paro ha generado para el país, leía yo ayer 1.4 billones de pérdidas en el comercio según Fenalco, 260.000 empleos en riesgo. En San Victorino, en Bogotá, por ejemplo, las ventas bajaron en un 80%. El dólar está a 3.500 pesos, el más alto en toda nuestra historia. Más de 10 conciertos cancelados, caída en el turismo del 10%. Y creo que ahí entonces es claro que hay un tema muy paradójico, y es que las personas que convocaron buscan más oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes, pero con esta prolongación y especialmente con el vandalismo, lo que se está logrando es que esas oportunidades se vean afectadas. Entonces es un llamado a la reflexión hasta dónde queremos llegar y qué afectación vamos a crear, especialmente para las personas más vulnerables que en este mes de diciembre tienen ingresos muy importantes con el tema de comercio. Santiago, ¿se han olvidado los objetivos del paro hasta hoy? No, yo creo que no se han olvidado, se han ampliado también, como lo dijiste. Hay cosas que creo que sí se deberían ampliar, cosas que no. Y creo que también el comité no puede caer en, como representan unos puntos muy claros, ¿cierto? Unos sectores muy, muy claros, no puede caer únicamente en esas expectativas que ellos tienen, ¿cierto? Ya lo que yo decía antes, y creo que hay que aprovechar que se amplíe un poco esas propuestas o esas ideas iniciales, para escucharlas y para que ellos lo lideren. ¿Por qué sigue el paro? Que lo dijiste ahora, que si el gobierno se puso a disposición, no entiendes por qué sigue el paro. Sigue porque el gobierno se está poniendo bajo una metodología que no es clara, pues que no es clara o que solo les conviene a ellos, ¿cierto? Ellos están hablando de esas mesas sectoriales donde ya se están haciendo y ya sabemos cómo es esa metodología, y es solo para beneficiar al gobierno, donde no se dejan expresar a las otras personas. Entonces no es solo decir que yo estoy dispuesto, pero estoy dispuesto bajo qué metodología o a qué forma de conversación. Pero Alejandro, es que no, dale, qué pena, no, dale. que es complejo lograr esa forma perfecta, siempre va a haber cosas por mejorar, pero si vamos a seguir y un sector pues minoritario, como lo dije ahorita, que representa el 1% que está convocando, y ni siquiera si están contentos, entonces no sé hasta dónde nos quieren llevar. Pues que es lo perfecto, tener cada uno una hora. Alguien decía, ¿por qué hasta marzo? Pues a mí me parece totalmente, no entiendo cómo así que por qué hasta marzo. Son problemas históricos de 50 años y quieren que los resuelvan en una semana. Alejandro, opiniones. Me parece que lo que se debe hacer, lo mencioné desde el principio, es una mesa de concertación, como dice su palabra, concertada. Unos líderes claros de parte y parte, una comunicación bilateral, ¿cierto? También decían, no, es que no podemos sentarnos en la mesa con el presidente a que nos cuente lo que han hecho. Pero yo creo que eso es un tema que no ha pasado a todos toda la vida. O sea, uno se sienta con el alcalde a contarle un problema, el alcalde le dice a usted todo lo que ha hecho, y con el gobernador le dice todo lo que... Entonces es como que es un tema comunicacional, pero siento que él tiene toda la voluntad de hacerlo y que el plazo hasta marzo es para lo mismo. O sea, para que la gente llegue con unas ideas claras, para que no tengan solo los 2 minutos de intervención que decía ahorita Santiago, para que tengan unas propuestas claras, concisas, concretas, desde todos los ángulos, todas las medidas, y que se concerte ese tema directamente con el gobierno. Entonces yo creo que más que extender el paro, es que se entienda que ya hay unas soluciones por plantearse y que hay un gobierno dispuesto a escuchar y dispuesto a cumplir, y ya no solo el nacional. Aquí en Antioquia ya tuvimos que el gobernador se quiso sentar con los líderes de acá de Antioquia del paro para comunicar el tema a nivel nacional, y creo que se puede empezar a hacer en todas las regiones. Entonces siento que es un tema
1, comunicacional, 2, de concertación y 3, que seamos muy puntuales en lo que se quiere, porque no podemos llegar a que cada que se solucione un punto del paro se abra uno nuevo, porque entonces pues no habría fin. Yo quiero hacer una pregunta también. Ya hablamos un poquito sobre todo lo que caracteriza este paro, conclusiones que cada uno podemos tener, estrategias para fortalecerlo, para determinarlo, para finalizarlo. Pero quiero hacer una pregunta y ya lo decía Andrés, pongámosle picante a la cosa. Quiero hacer una pregunta sobre un hombre que fue tendencia, Dylan Cruz. ¿Ustedes cómo toman ese, llamémoslo, acontecimiento lamentable para el país? Fue, como le dicen algunos, vandalismo, fue exceso de la fuerza pública. ¿Cómo toman ustedes ese acontecimiento con el joven Dylan Cruz que falleció? Y yo le sumo a lo que dice Pablo, es lo que pasó ayer, ¿no? Ayer, el joven que también muere por estos hechos. ¿Ustedes qué piensan del tema? Yo creo que en el caso del joven Dylan, las autoridades competentes están llevando a cabo la investigación, ya hay unos pronunciamientos al respecto. Y es muy lamentable que sucedan ese tipo de hechos, que fue fue diferente a lo que sucedió ayer, porque ayer no había presencia del ESMAD, ayer ellos fueron, como dicen, víctimas de su propio invento, Y hago la y pregunta. ellos estaban entorpeciendo la movilidad. La Corte Constitucional ha sido muy clara que se puede parar, pero un tiempo, no pues horas, porque No es que bloquear. tenemos derecho a la movilidad. Entonces simplemente el motociclista siguió, pasó y ellos lo quisieron tumbar y ahí Y hago sucedió, la, pues, hago el la accidente, pregunta sobre muy todo lamentable. porque entre antier y ayer, la señora Paloma Valencia salió a los medios a llamar al joven Dylan Cruz como un vándalo, que murió por ser un vándalo. Entonces a eso viene mi pregunta para ver si la opinión de ustedes va en línea con ella o por lo contrario va en otra contravía. dirección, exacto, ya que son unas declaraciones polémicas para cierta población, como para otra es una afirmación válida. Para Pues no ustedes, sé, yo creo que, no sé por qué si ella hizo esa afirmación, no sé si es que tenía pues ya alguna prueba de Medios que de él prueba. incurrió en actividades de vandalismo, porque pues creo que todos debemos ser responsables con nuestra forma de comunicarnos, y cuando hacemos un señalamiento de esos creo que es porque ya debemos haber comprobado, pues, y creo que ya después en un trino aclaró el tema. Entonces Santiago, opiniones sobre el tema. No, igual creo que se tiene que hacer una buena investigación para poder decir algo. Yo no me atrevería pues a decir, incluso sobre el ESMAD, creo que se tiene que, digamos, se ha dicho que era una munición pues no convencional, ¿cierto? Eso sí es muy delicado, ¿cierto? Porque ahí pero está también incurriendo en parece el algo ministro más. de Defensa dijo que sí es Pero sí es autorizada, convencional. entonces por eso hay que esperar. Exacto, por pues. eso digo, hay que esperar Sí, y eso es creo que son complicado. las autoridades pues pertinentes las que lo tienen que hacer. No me Bueno, atrevería- hubo un tema que me llamó mucho la atención el día del paro, y es que a las 9 de la mañana a Álvaro Uribe le quitan su Twitter, pero a Gustavo Petro no. Los dos polarizan, y eso Sí, sí. está claro. ¿Por qué a uno sí y a otro no? Comenzamos, Alejo. No, yo no sé, lo que pasa es que... ¿Cómo ve? Pues, o sea, es una opinión, digámoslo, personal. A ver, Fenomenal. la mía. Y es la siguiente, ese día no hubo tanto tema mediático cuanto al tema, obviamente hubo por la noche temas de vandalismo, pero no fue tan candente el tema en redes, yo creo que debido a ese apagón. Más de 4 millones de seguidores que tiene ese apagón le ha costado caro al Al expresidente. Sí, claro, ¿no? Ese apagón al Twitter, Ah, pues Twitter. obviamente es para él, es su herramienta, ¿no? ¿Cómo vieron eso? ¿Por qué a Álvaro Uribe sí y a Gustavo Petro no? No, es un tema muy particular porque tengo entendido que lo empezaron fue a denunciar. Entonces hubo una misiva masiva de denunciar las redes y las páginas del expresidente. Entonces fue un ataque mediático, fue un ataque al Pero- control mediático. Yo no lo vi, pero tengo entendido que se lo quitaron fue... Por una publicación, claramente pero que por- pusieron por a un tuit. denunciar. Sí, pero por una publicación donde él daba nombres y teléfonos, tengo entendido que de personas que estaban organizando el paro. No, la ¿Cierto? publicación Yo no la es vi. la siguiente. Había una imagen Una que estaba imagen, rodando era una imagen. donde había como una cantidad, como cronograma. la programación
y un cronograma de las marchas, de los organizadores. Él retuiteó eso, lo compartió y eso finalmente Sí, le el costó. problema era que decía nombres personales Por y supuesto, teléfonos, sí. entonces De pronto él no Twitter- lo detalló, porque creo que Twitter dijo es como muy estricto con los temas de información personal, Personal. y fue por eso pues. Pues yo lo que puedo decir es que Twitter es el que creo que va a perder mucho porque no ha vuelto y no sé si todavía tienen la restricción levantada. Sí, todavía la Pero tiene. él es muy... él es muy... Estuviera dando candela. Sí. No, él es muy hábil y ya se fue para Instagram, para Facebook, ya aprendió a hacer las historias y está Para ya- que se Ya aprendió, eso, él sí, andaba sí, solo, para él que siga andaba solo, Sebastián. él andaba No, solo. que va diciendo en una entrevista en medios, dice, no, ayer me enseñaron cómo Sí. hacer una historia en Instagram. Ahí- Entonces él se está despachando Ahí con sí busca Instagram. un buen asesor. Ahí Sí, ahí sí, sí ahí busca- sí. No, es que él siempre ha sido, yo creo que él ha sido pionero en el tema de redes sociales. A mí me Sí. impacta mucho una persona de la edad de él, la manera, porque a mí me ha tocado verlo personalmente cómo maneja las redes sociales. Me lleva a mí unos conocimientos importantes, entonces sí me impacta y creo que Twitter lo está extrañando. Pues yo lo extraño mucho, pero Pero Twitter más. Sí, Sebastián. Bueno, vamos a darle una mirada en este debate a la región. Sabemos que la región como tal ha venido generando también ha venido despertando, muchos lo dicen, ¿vale? Entonces vamos a mirar los acontecimientos. Despierta Chile, despierta Ecuador, despierta Bolivia, como lo dicen. Eso que sucede en esta región llevó también e incentivó para que Colombia marchara. Y agrego también, somos de modas, es decir, somos de modas porque ahorita vamos a mirar el tema territorial. ¿Somos de modas en los temas de marchas y en los temas de congregar al país? pues sí, yo sí creo que de alguna manera lo que estaba sucediendo en los otros países de Latinoamérica influenció esta marcha y la cantidad de personas que participaron. Creo también, pues como lo dije ahorita, que hay una incidencia del Foro de Sao Paulo en estas marchas, que esa es la parte pues que ha sido dañina, digámoslo así, por todos los hechos de vandalismo. Y creo que sí es una tendencia. En Francia, no es solo en Latinoamérica, en Francia con los chalecos amarillos ya había iniciado y es una forma quizás de la población manifestar todos los inconformismos que desde hace muchos años se tenían reprimidos. Santiago. No sé si sea una moda, pues como lo decías, como lo preguntabas, sí posiblemente tuvo una influencia, ¿cierto? Claramente ver que en los otros países pues estaba pasando esto, tanto contra gobiernos de derecha como de izquierda, ¿cierto? Por ejemplo el caso de Bolivia, contra un gobierno de izquierda. Y yo creo que algo muy importante es la desmovilización de las FARC, es que antes de eso todas las noticias de todos los días de nosotros eran sobre las FARC, entonces había temor, había un problema mayor, por ponerlo así, donde todos los veían y donde todos los focos se enfocaban en las FARC. Yo creo que quitar eso, esa desmovilización nos ha permitido darnos cuenta de muchas otras cosas que hay, de muchos problemas más profundos que realmente yo creo que eran peores que las FARC como grupo armado, y eso nos ha permitido despertar, como lo decías ahora. Yo creo que ha sido muy importante. Del Foro de Sao Paulo, yo ni siquiera sé qué es el Foro de Sao Paulo, yo creo que eso no tuvo nada que ver, pues eso no tiene ninguna influencia porque es que la gente no sabe qué es el Foro de Sao Paulo, lo sabe, es más, supieron cuando empezaron a hablar las mismas personas del gobierno del Centro Democrático, pues del partido de gobierno, hablar de él. Yo ni Te siquiera sé cuento qué- No, del el Foro de Sao Paulo Foro está- de Sao Paulo, quien lo promovió fue desde el gobierno de Nicolás Maduro. Así es, y está conformado por expresidentes de tendencias de izquierda extrema de Latinoamérica. Alejandro. Bueno, primero, no es moda. Me parece que reclamar temas que la gente tiene inconformidades no es moda. Dos, me parece muy triste que los que lo cogen de moda son los que legitiman. Los que lo cogen de moda para las redes son los que empiezan a cansar a la gente, son los que, ¿cierto? Pero no se puede decir que es moda cuando hay mucha gente que viene hace muchísimos años y no ha sido solo este gobierno. Es que la mirada se volcó solo a este gobierno, pero vos cerraste la página de este año y te vas 8 años atrás y seguía pasando. Aquí cuántas veces nos cerraron Barranquilla y los muchachos tenían discusiones legítimas y hacían marchas y protestas legítimas en los 8 años de la presidencia de Juan Manuel. O sea, hoy nos venimos a un tema de gobierno porque pues el gobierno viene representado hoy por el presidente Iván Duque. Pero son cosas que vienen sucediendo hace muchísimo tiempo y por lo mismo no es moda. Que haya una influencia externa o no es muy difícil. Es lo de región sí, que la región impulsa, por supuesto.
Claro, la región impulsa. Impacta. Sí, impacta, eso es claro, y eso creo que le dio viento de cola, como decimos pues coloquialmente, para que el paro sucediera. Aún así, dentro de estas mismas estructuras es donde yo mismo he escuchado estudiantes, he escuchado personas de la CUT y he estado cercanos a ellas, donde dicen, hombre, también somos conscientes de que aquí hay cosas que mejorar, porque hay gente que no tiene nada que ver aquí, se nos metió. Sí, sí. Hay gente que Eso les sí. hay gente que nos Los metió, deportados. sí, hay gente que nos metió, hay gente que, y somos también Y que conscientes de aprovechan eso. las marchas para saquear y Todo, para hacer todo eso. para hacer daños. Entonces, ellos mismos tampoco pueden tener control sobre eso, y son esas situaciones como las que a veces generan controversia. Bueno, De vamos- pronto, perdón, con lo que decías de que aprovechan, eso me ha gustado, digamos, en las últimas marchas y antes de la marcha, que muchas de las personas marchando, digamos, han tenido la fuerza de Expulsarlos. de expulsar a los mismos vándalos, y es lo que yo creo que hay que seguir haciendo. Claro. Porque Lo si mismo- no, van a seguir legitimándonos las marchas personas que posiblemente no tengan nada que ver y simplemente quieran hacer daño. Lo mismo hizo el Centro Democrático del 4 de abril cuando sacó a alias Popeye, también lo hizo y hay que retomarlo. Bueno, vamos entonces para las regiones, vamos a analizar temas principales de lo nuestro. Alejandro, usted es de Envigado y usted hace una crítica muy importante frente a ese tema y es, bueno, ¿por qué marchan en un lado para unos temas pero en la región y para construir nuestro municipio no? Sí, yo de hecho le lanzo una invitación y la hice a las personas que habían marchado en Envigado, porque yo les decía, venga, lo que pasa es que ustedes salen y marchan en contra del gobierno nacional, pero en el gobierno local son totalmente estáticos, quietos, no hay movilidad, no hay participación, y el país se empieza a construir desde la casa, y la casa de nosotros es Envigado. Hace un mes tuvimos la oportunidad de tener una transformación política en Envigado. Es por eso que yo llego al Centro Democrático, porque Envigado es un municipio atípico, ¿cierto? ¿Atípico en qué sentido? Que mientras en el país la oposición, mientras en el país la oposición es hacia el Centro Democrático, en Envigado el Centro Democrático es la oposición. Alejo, pero ¿por qué dices que llegas, por eso llegas al Centro Democrático? ¿De dónde venías? ¿Cuál era tu vertiente antes? No, yo he sido un líder social desde hace 11 años. Pues Pero no tenías partido político, no tenías color. Sí, Ah. claro, sí. Pero entonces, a ver, aclaremos, ¿de dónde venía el señor Alejandro Sánchez? ¿De qué vertiente política? Yo había militado en Cambio Radical, pero Ya. también son temas locales, ¿cierto? sí. Entonces, mucha gente a veces cuando nos ven en un partido se transmite directamente a lo nacional. Y era un tema que en Envigado, para mí siempre tomé las posiciones que más le convenía a mi grupo poblacional, que era la juventud, ¿cierto? Y a los equipos que siempre nos han rodeado. Son 11 años donde hemos generado una credibilidad importante, pues ahorita casi 1000 votos en la primera vez que nos lanzamos a un consejo es muestra de un proceso que se ha hecho, y que independiente del color la gente lo conoce por lo que ha sido. Entonces ingreso al Centro Democrático en Envigado por lo mismo, porque hay una hegemonía. No vamos a decir que está mal y que Envigado está mal, no, Envigado ha sido un excelente municipio, administrativamente muy bien manejado, es un municipio, como les decía, atípico, pero yo sí quería ver como algo diferente, ¿cierto? Quería un nuevo aire, quería ser parte de una renovación política en Envigado, y particularmente era el único partido independiente, porque en Envigado existe un partido verde, pero todos sabemos que el muchacho que llegó siendo concejal por el Partido Verde es financiado por las mismas estructuras liberales de toda la vida. Entonces utilizan los partidos como escudo. Yo no soy así. Yo soy verde, o sea, entonces es eso. Y qué pena, sí, me extendí. Dale. En el tema local, o sea, el tema local. La casa, ahorita se los decía en un receso, la casa se barre adentro para afuera. Si nosotros queremos tener un país equitativo, si queremos tener un país donde nos escuchen, donde tengamos participación, hay que empezar en la casa, hay que ir a los comités zonales, hay que ir a los comités territoriales de planeación, hay que ser conscientes que nos van a meter un plan de ordenamiento territorial que va a afectar demasiado la ciudad, pero para eso no hay cacerolazo. Ahí es donde les digo Alejo, que esto se vuelve moda. pero ahí también hay una cosa, y es que los gobiernos locales y departamentales también tienen que hacer uso de las políticas públicas para los jóvenes. Es que si no hay un incentivo para que los jóvenes lleguen a la política local, que es de ahí donde se empieza a gestar esos grandes líderes sociales, no va a haber nada. Yo hice parte de la actualización de la política pública de juventud del municipio de Envigado y el departamento de Antioquia, la ordenanza 060. Sí. Yo fui parte de la creación de la primera veeduría especializada de juventud en toda la historia del municipio de Envigado.
¿Pero por soy iniciativa parte- o porque te buscaron? No, por iniciativa. Es que ahí es donde ciudadana. ahí es donde yo llego. ¿Por qué los mandatarios o las alcaldías o las gobernaciones no hacen el llamado para que los jóvenes lleguen? Participen, pero yo te Claro. digo, por ejemplo, el Centro Democrático en eso sí creo que ha dado un buen ejemplo porque muchos de los candidatos que participamos éramos jóvenes Una y sorpresa muchos menores que particular. yo Sí, sí, sí. también, de verdad que, y para el presidente Álvaro Uribe ese era un objetivo muy claro, incentivar la participación de la gente joven. Por ejemplo, y qué pena, y termino diciéndoles que, por ejemplo, yo soy fundador de la Escuela de Emprendimiento Social, una escuela de emprendimiento social que empezó en Envigado, fundé en Envigado y ya la dicté en Sabaneta por el éxito que ha tenido, donde dictamos clases de normatividad y participación ciudadana, por lo mismo, para que la gente participe, ¿cierto? Es empezar a hacer ver a la gente que el país se construye desde lo local. Entonces, lo que te decía ahorita, que es una moda, cuando yo digo que hay gente que deslegitima un paro con moda, es porque esos 1000 pelados que salieron a dar cucharolas, cacerolazos y cucharadas y a pegarle a las tapas, no sé qué. O sea, llevo 11 años participando y no los he visto. Sí, sí. Santiago. Sí, varias cosas. Yo creo que estoy de acuerdo con vos en que hace mucha falta la participación de las personas, de la comunidad en general, en los mismos mecanismos que ponen digamos, los gobiernos municipales, que son los planes, pues, no sé, planes locales, por ejemplo, acá en Medellín, los diferentes planes que se hacen y las diferentes instancias de participación. Creo que es muy importante y espero que esto ayude a fortalecer eso y las personas se tienen que empoderar de los mecanismos que existen. Pues vos lo decías, vos eras de los únicos que participaba pues, en Envigado. Yo también conozco otras personas que han participado del Partido Verde. No conozco al que dijiste que es el candidato, el que quedó como concejal. Pero es que él dijo, Pero hay otros. él dijo una expresión, un nuevo aire, eso es más de compromiso. Ah, bueno, ese me de- dio risas porque el concejal que quedó de Compromiso Ciudadano y el Partido Verde en Medellín, ese es el lema, es un nuevo aire. Pues De es que, Guayandú. pues es que en Envigado tú eran un nuevo aire. No, Daniel Escobar, que era Daniel candidato. Montoya. Es que Daniel Montoya era un hace nuevo parte aire. de ese mismo equipo y Ya. el lema era un nuevo aire. Entonces usted ya sabe que tiene que No, cambiar. Ya no de- se está haciendo le campaña. cuento lo más particular, una infidencia. Imagínense que ese iba a ser uno de los eslogans que teníamos propuestos para mi campaña. Sí. Y un día vi un banner de Enviaseo que decía es que un nuevo aire. Y me dice mi comunicadora, no, mira, Enviaseo yo utilizo eso. Cuando no era Enviaseo, era que Enviaseo estaba haciendo un programa con el muchacho y el nuevo aire eran ustedes. Casi me dañan la campaña, imagínense. Chicos, pero venga, Perdón, dale, yo quería decir algo muy rápido y es también lo que vos decías de cómo cambia la política en lo local o cómo cambian los partidos. Y yo creo que es algo que no lo hemos hablado acá y es la deslegitimación también de los partidos o de las personas, por ejemplo, del Congreso, ¿cierto? Yo creo que este paro, que es la otra cosa, no va solo en contra del gobierno, pues, del gobierno nacional, sino también en parte en contra de esos partidos, porque es que los partidos en lo local son totalmente distintos, porque creo que no hay unas ideologías fuertes. En eso rescato un poco al Centro Democrático también, Sí. pues ya otros partidos que sí son más fuertes en sus ideologías, pero uno miraba en las elecciones y habían municipios donde gente de la UP estaba con los del Centro Democrático No, es para que un eso candidato a la sí, alcaldía, sí, ¿cierto? eso es una Pues, Sí, salsa. sí, no, eso es una salsa, es un salpicón completo. No, Pero eso me lleva- y a mí me llama la atención en Ituango que la guerrilla, Partido FARC, Partido FARC, claro, Partido FARC con Centro Democrático se estaban reuniendo, que inclusive... Pero eso es la política, eso es la democracia. Es la política. Pero eso me lleva a preguntar dos cosas. En redes sociales hemos visto una cantidad sin número de fotos e imágenes donde dicen que el gobierno se metió con la generación que no era. La generación, Yo eso compartí, han salido ¿no? memes Hay uno muy a diestra y siniestra. Pero entonces la pregunta es, ¿realmente estamos en una generación que no es? Que no tiene miedo. Que no tiene miedo. Y la otra pregunta, hablando del tema del Congreso, yo pienso que los que han perdido muchísimo ha sido el Congreso. El Congreso ha estado callado totalmente en este tema de los paros. No, el Congreso no ha salido como bancada, o no han salido los congresistas o los senadores a decir, venga, respaldamos, o a dar alguna posición. Con un agravante, que en 2 años hay elecciones. Pero yo creo que, por ejemplo, la bancada del Partido Centro Democrático Sí, muy fuerte. sí... Sí, no, sí, total, sí, diga, sí, pero sí, el es que nosotros Congreso somos como también un tal, o punto sea, pero el aparte, Congreso como nosotros tal... Ah, sí, Envigado, tú dijiste que Envigado. o algunos No, congresistas. lo que pasa es que Envigado es un punto aparte y el Centro Democrático No, hay que rescatárselo pero como también. Congreso, sí. pero como Congreso, el Congreso debió En salir general. claro, el Congreso como tal Lo que debió pasa salir. es que yo creo que está tan dividido y tan polarizado que es difícil hacer una No, y no pueden sacar mucho la cabeza porque una de las cosas que están pidiendo es que se les rebaje sus salario
salarios y Sebastián, pues ahí Y yo estoy de creo que- acuerdo. Sí, no, eso No, total, total. No, Yo- y de yo- hecho el partido, por ejemplo, también está de acuerdo. Yo hago una Claro. sumatoria muy rápida frente a ese tema porque yo creo que al paro y en lo personal le faltó un tema para movilizar al país. Habían muchos temas y uno de los temas que había que movilizar al país tenía que ver con el tema de cuánto nos cuesta unas embajadas, por ejemplo, los puestos burocráticos y todo el tema de las embajadas, cuánto nos cuesta sostenerle todas las prebendas más los sueldos a los congresistas y todo eso. Para terminar, 2 minuticos, conclusiones de hoy. Bueno, entonces yo creo que este tipo de espacios en primer lugar es supremamente importante para construir país. Creo que de esta manera damos ejemplo. De hecho, yo tengo un compañero en mi trabajo, pongo el ejemplo que somos de orillas ideológicas diferentes y siempre decimos que deberíamos ser ejemplo, porque yo creo que de eso es saber convivir, pues si no solo políticamente somos distintos, en el fútbol uno es del Medellín, otro del Nacional, entonces yo creo que es eso, saber dialogar, convivir, y yo creo que todos tenemos un mismo objetivo, y es que queremos una Colombia mejor, con oportunidades para todos, para los jóvenes, para los adultos mayores, para todos. Creo que nos debemos sentar, dialogar, encontrar la forma en que el gobierno pueda dialogar con las personas que están convocando estas marchas y que Colombia salga adelante. Creo que todos tenemos ese punto de acuerdo y allá es ese faro el que nos debe guiar y a donde todos queremos llegar. Alejandro. Primero agradecerles, esto es lo que construye ciudad, esto construye país, estos diálogos bilaterales entre pensamientos distintos, vertientes distintas y entre personas que hemos participado en realidad de alguno X o Y escenario, que nos da también como esa potestad de poder hablar con la tranquilidad suficiente, porque en realidad hemos sido líderes no de redes, sino líderes de calle, líderes de la gente, reconocidos. Y esta es la única forma de seguir construyendo un país. Primero agradecerles, desearles muchos éxitos, espero que les siga yendo demasiado bien, el espacio está brutal. Y segundo, bueno, esperar que con el favor de Dios se empiecen como a menguar los aires, los ánimos, nuevo aire. que haya un nuevo, sí, que empiece, que nos sentemos, que escuchemos al gobierno, que escuchemos a todas las partes. Hay un compromiso muy serio por parte del gobierno, hay un compromiso, que espero que haya un compromiso unificado por parte de la Mesa Nacional del Paro, que también eso es importante, y de ahí pues llevar como a un buen término las solicitudes y permitir que socialmente sigamos creciendo como país, y un compromiso también que se realice desde región. Santiago. Sí, yo creo que este paro se tiene que ver es como una oportunidad, ¿cierto? Es una oportunidad muy grande que tiene también el gobierno, creo que para cambiar su rumbo, pues, digamos su rumbo, las cosas que ha venido haciendo. Creo que se debe aprovechar para tener unos diálogos, importante no solo el diálogo nacional, sino también desde lo local, que podamos hablar, ¿cierto? Que podamos, digamos, podamos ser diferentes sin ser enemigos, que podamos discutir, porque así es que se construye, ¿cierto? No solo hablando con nuestros compañeros, con nuestros amigos ni los que piensan igual, sino hablando con todas las personas, hablando precisamente con los que piensan diferente y construyendo unos puntos medios, ¿cierto? Que no son tibios, claramente, sino construyendo esos puntos medios que son unos puntos de acuerdo, y eso es la política. La política es llegar a unos puntos de acuerdo entre visiones diferentes. Entonces también, como decía Alejo, darle muchas gracias a ustedes. Creo que estas son de las partes que hablábamos, cómo se va construyendo las cosas, y muy bacano el espacio. A ustedes muchas gracias Muchas por estar gracias. acá. Un minuto, vamos a un minuto. Vamos entonces ya, sí, me confirman, un minutico y ya regresamos para terminar el programa de hoy. Quería decir,
Bueno, y después de un gran debate que tuvimos acá en Letras en Vivo, vamos con actualidad informativa. Bueno, y uno de los invitados nos va a dar la noticia. ¿Cuál es la noticia, Alejandro? La noticia es que el Partido Centro Democrático radica 3 nuevos proyectos de ley. El primero, un proyecto por medio del cual se promueve el acceso de quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio a la educación superior. Segundo, un proyecto por el cual se decreta la ciudad de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y tercero, un proyecto que propone entre 4 y 9 años de cárcel para quienes practiquen el aleteo de tiburones. Ese tema del aleteo está... Yo le escuché el discurso a Caliente. Álvaro Uribe ayer y dijo que había sido claro, es que el animal sufre cuando se le cortan pues las aletas, obviamente. Bien, Pablo, ¿qué se está moviendo en redes sociales? Se está moviendo, le adelanto, caballero, salió los resultados de PISA 2018, no he podido ver en qué posición quedó Colombia, pero ya se la compartimos en nuestra página web www.letrasmedio.com. Bueno, otro de los temas que se sigue moviendo hasta ahora, tendencia en redes sociales, es, hablemos de fútbol, el Junior versus América, que ya se viene el próximo domingo, la vuelta de la gran final. ¿A qué horas va a ser? Va a ser es 5 de la tarde, si no estoy mal. O sea, la idea es que sea temprano para evitar... a la DIMAYOR no le gusta que las finales se jueguen de noche. ¿Por Por qué? problemáticas sociales. Así es. Las ok. alcaldías, Rumbas y eso. Armitage le solicitó a la DIMAYOR que la final se jugara a plena luz del Ah, va a día. ser en Cali. Sí, es en Cali la vuelta. Sí. Venga, ¿y qué tal si hablamos de una tendencia? Llegó diciembre y la alborada. A ver, Bueno, no, yo sigo insistiendo en mi posición frente a ese tema y es el siguiente. Hay una, digamos, una vocación social, no sé, no encuentro el término, la verdad, pero todo el mundo se vuelca a tirar cosas. En Medellín y en el área metropolitana somos muy dados a los eventos internacionales. Yo creo que la alborada debería ser un elemento de luces y juegos espectáculos como lo hacen en Singapur, como lo hacen en Corea, o sea, en muchas partes del mundo. controlado por el gobierno. Claro, porque ya está la materia prima que es la gente Sí. y es popular. Vuelvan eso un evento internacional, que se venga un destello de luces y creo que ahí sí le ha faltado pues a las administraciones. Yo no creo eso que uno tiene que borrar y que ya aquí no pasó nada y que somos Suiza, no creo eso. Uno tiene que reconocer la historia, uno tiene que reconocer que todavía hay una tumba de Pablo Escobar, que aquí hay narcos y todo el cuento, pero esa es mi posición frente al tema Venga, de la alborada. tengo una hablando de diciembre, porque sabemos que en diciembre a Medellín le llegan muchos turistas y es que ya la alcaldía certificó más a 219 taxistas bilingües. Ya Es decir, hablan están inglés, y listos muy bien. para recibir los turistas. Pablo, Y hablamos así de lo titularon. Cortuluá. De Cortuluá, güey, sí, Cortuluá, hermano, ¿cómo así que Claro, Cortuluá, No, Cortuluá está venga. como tendencia. Sí, pero porque está jugando la final con Boyacá Chico, pero hombre. Ah, pero es que hay le tiró la temas- cáscara. hay Venga. temas- no, venga. Yo tengo otro tema Hablemos de más quién. A interesante. ver. Le tiraste la cáscara. No, le tiraste la A mí cáscara, no me hablen Pau. de Tuluá. Tengo un recuerdo oscuro en esa ciudad. Ah, ya. Y los recuerdos oscuros aquí no los sacamos. Tengo un recuerdo muy Tenemos 2 oscuro, o sea. minutos. No, venga, para finalizar, primero obviamente agradecer a Alejandro, a los invitados que ya se fueron obviamente, pero que cordialmente nos despedimos de ellos, desearle obviamente muchos éxitos en su carrera, como en su emprendimiento obviamente, y este es su espacio para cuando quiera volver, para cuando quiera volver a hablar acá de política, de lo que quiera, este es su espacio para que vuelva, para que nos acompañe, y decirles que mañana tendremos un gran programa, el jueves tendremos invitados deportivos y el viernes tendremos un gran invitado Mañana hablaremos- musical. Sebastián nos trae un invitado musical muy importante que vamos a ver No las lo redes anuncie. y los esperamos. No lo anuncie. Mañana hablaremos de redes sociales en las marchas también. Pero, venga, 30 Por segunditos. cierto. 30, 20 segundos. ¿Qué es Viga House? Bueno, Viga House es un laboratorio cultural que nace desde la comunidad en Envigado con el fin de darle atención a los jóvenes en situación de vulnerabilidad y a los jóvenes en general de Envigado. Fue financiado por la Alcaldía Municipal de Envigado y logramos en mis 2 años de coordinación atender más de 2.500 jóvenes con cursos de formación alternativa gratuita, atención psicológica gratuita, cursos de emprendimiento social y emprendimiento comercial gratuitos, y hoy sigue funcionando operado por la propia CO y la Corporación EBG Extremo para la Alcaldía de Envigado. Bueno, esto fue Letras en Vivo, nuestro segundo programa, hoy 3 de diciembre del 2019. Mañana los esperamos a las 8 de la mañana en punto. Señores, muchas gracias por Gracias, estar hoy acá. gracias a los invitados, a todo. Oiga, ¿qué tal si mañana, si ponemos como tendencia, qué es diciembre para la gente? ¿Qué recuerdo le trae?
Sí. Bueno, vamos a hacer entonces ese ejercicio mañana y le vamos a preguntar a la gente, vamos a llamar a los amigos. Claro. Llamamos a los amigos mañana. Y antes de irnos, recordemos que hoy hay reunión con los líderes de las manifestaciones para ver si mañana se logra evitar un poquito Sí, por ahí nos llegó este el bloqueo comunicado. de vías para el paro. Bueno, esperemos que pase mañana esto, vamos a analizarlo también acá en Letras en Vivo. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a este espacio.